En Palestina por Bien, siempre, de Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre, 102.5 FM, con nuestras radios asociadas, Radio Cultura 94.3 FM en Santa Fe, Argentina, Radio Voces de Araucarias.cl y Radio Olmue.cl, donde este programa se transmite el día martes a las 19 horas. Tomamos contacto con Palestina ocupada. Estamos en Bellana, si no me equivoco, está lloviendo. Ahí vemos a nuestro corresponsal, el cientista político Javier Abueid. Javier, un tremendo abrazo para ti. muchas gracias. Sí, de hecho está lloviendo, estamos enfrentando lo que en teoría debería ser un frente importante, donde podría incluso llegar a haber nieve en algunos días más. La situación humana que hoy se vive en Palestina, si se la puedes resumir a nuestra audiencia. Es muy complejo porque no solamente está la situación humanitaria en Gaza, recordemos de que acá estamos a nada, 80, 100 kilómetros de Gaza, el frente de lluvia también está allá, con la diferencia de que tenemos 1.600.000 personas que dependen de ayuda para poder subsistir, en otras palabras, de carpas y otros elementos que Israel hasta el momento de violación del acuerdo de cese al fuego no ha introducido dentro de Gaza, no ha permitido su ingreso. De hecho, recién esta semana hubo 4 retroexcavadoras que se pudieron ingresar desde Egipto, a pesar de que según el acuerdo habían decenas de retroexcavadoras que ya deberían haber entrado para poder remover los escombros y poder empezar a hacer algo de vida normal. Sumado a eso, la situación aquí en Cisjordania ocupada, donde tenemos más de 40.000 desplazados por las fuerzas de ocupación israelíes en el norte de Cisjordania, particularmente entre los campos de refugiados de Jenin, de Tulkarem, los temores de que esto se pueda también llevar a cabo en otros lugares como Nablus, una de las ciudades principales en la ciudad, en el centro norte de Cisjordania ocupada, así como lo que se pueda ir extendiendo hacia la parte sur, donde nos encontramos aquí en Belén y en Hebrón. ¿Cómo es esto de 40.000 desplazados en Cisjordania para entenderlo, Javier? Es que el ejército israelí ingresa, desaloja a la gente, en muchos casos ha destruido casas para abrir paso para carreteras militares del ejército israelí. Probablemente lo que se está llevando a cabo es simplemente un plan para destruir los campos de refugiados palestinos, para hacer desaparecer la idea del campo de refugiados, para que la gente se vaya a otros lugares, porque existe la creencia dentro de ciertos sectores del gobierno israelí de que destruyendo los campos de refugiados en paralelo a al cierre de la UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, por lo menos en las zonas que controla Israel, se va a acabar la idea del derecho al retorno de los refugiados palestinos, algo que legalmente, políticamente no es así, pero que es algo que por lo menos los líderes de los colonos israelíes en territorio ocupado de Cisjordania apoyan. Ellos enviaron una carta hace unos meses atrás al gobierno israelí pidiendo que se hagan operaciones similares a lo que se está llevando a cabo en Gaza dentro de los campos de refugiados en Cisjordania, y esa es la realidad que se está llevando a cabo hoy en día. ¿Cuántos campos de refugiados de Palestina y palestinos existen hoy en Palestina ocupada? No estoy hablando de Medio Oriente en general, estoy hablando de Palestina. No tengo el número. No tengo el número, pero hay que contar que, por ejemplo, en lugares como nos encontramos aquí en Belén hay 3 campos de refugiados, Taish, Aida y Bet Jibrin o El Azde. En Jerusalén está el campo de refugiados de Shuafat, en Ramallah está el campo de refugiados de Jalazón, está el campo de refugiados de la Amari, está el campo de refugiados de Qaddura, en Nablus está Balata y estamos hablando de por lo menos 15 campos de refugiados en Cisjordania solamente, sin contar Gaza, donde entre el 70 y el 80% de la población en Gaza son refugiados ya desplazados o descendientes de los desplazados el año 1948, ¿Qué características tienen los campos de refugiados? Algunos de los que tú me imagino conoces en Palestina ocupada. que son lugares sobrepoblados, que tienen muchos problemas con el suministro de servicios, y que son lugares donde se mantienen aún la gente que fue desplazada forzosamente por Israel. Ahora, hay que decir una cosa que es muy clara: el derecho internacional no da el derecho a retorno solamente a quien viva en un campo de refugiados. Entonces, el vivir en el campo de refugiados o no, no es la condición para que la gente pueda retornar o no a sus hogares.
Mm. o a sus tierras. Estamos dialogando con nuestro corresponsal en Palestina ocupada, Javier Abueid. Acuérdense que esta entrevista ustedes la pueden ver en nuestro canal de Spotify, en nuestro canal de YouTube, Palestina por siempre. Javier, escuchábamos informaciones hace algunos días respecto a que estaría cambiando la situación de las familias de los prisioneros políticos palestinos, que la autoridad palestina habría tomado algunas determinaciones respecto al financiamiento de las familias de quienes están detenidos en cárceles israelíes. Si tú nos puedes aclarar esto. Sí, es una cosa bastante conflictiva dentro de la sociedad palestina, porque como hemos comentado en programas anteriores, desde el año 1967 hasta hoy, más de 1 millón de palestinos han sido detenidos por Israel. Recordemos que bajo las condiciones actuales, Israel puede detener a quien quiera, detenerlo sin ningún cargo en su contra y mantenerlo por el tiempo que ellos quieran en las cárceles. Hoy en día, de prácticamente 10.000 prisioneros políticos palestinos en cárceles israelíes, más de un tercio están ahí sin siquiera tener un cargo en su contra, y por lo menos la mitad se encuentran ahí sin haber sido juzgados. Esa es una realidad que se continúa repitiendo constantemente. De hecho, el número de prisioneros políticos que Israel ha detenido desde el comienzo del cese al fuego hasta ahora es prácticamente el mismo que el número de gente que ha salido de las cárceles. Es decir, no ha salido, no ha cambiado mucho el número desde esa perspectiva. Y lo otro es que lo que se cambió, lo que el presidente Mahmoud Abbas ha cambiado esta semana, tiene que ver con los pagos, que son una especie de previsión social, que desde el año 1965 se entregan tanto a las familias de los mártires palestinos como a las familias de los prisioneros. Hay que decir que Israel es uno de los temas que más ha levantado los foros internacionales, particularmente en su relación con Europa y con los Estados Unidos. Ha señalado de que estos fondos que se entregan a los familiares es un incentivo para que se cometa, entre comillas, terrorismo. Lo concreto es que la gran mayoría de los mártires palestinos no eran ni siquiera combatientes. Estamos hablando en Gaza de 20.000 niños, por ejemplo, hasta el día de hoy, y niñas, e incluso centenares menores de 1 año. Esos no son combatientes, digamos, pero sus familias habrían recibido algo de dinero con posterioridad. Ese dinero, por lo demás, debería entregarlo Israel como compensación, no debería entregarlo Palestina. Pero Israel cuestionaba constantemente de que esos dineros eran un incentivo al, insisto, entre comillas, terrorismo, y también el caso de los prisioneros políticos. Es decir, acá se entiende de que una persona, bajo esa lógica, iría a perder su libertad para que su familia reciba 300 o $400 mensuales. Es decir, no tiene mucho sentido, pero lograron meter eso. Se convirtió en ley dentro del Congreso norteamericano, que prohíbe entregar ayudas a la autoridad palestina hasta que estos pagos no se eliminen. El presidente Mahmoud Abbas, en una decisión muy polémica que trajo bastante oposición en la calle palestina, terminó eliminando estos pagos, lo que determinó las críticas del ministro de Asuntos de los Presos palestinos, de Abdullah Fares, y su posterior despido de su cargo debido a el emplazamiento público que hizo el presidente Mahmoud Abbas para que cambie su decisión. O sea, ni en Chile ni en ninguna parte alguien va a vivir con 300, con $400, pero creo que también hay un simbolismo. O sea, ahora los detenidos palestinos quedan a su suerte, simplemente, por lo menos a nivel material me refiero a su familia. No, no están así. Se hace un cambio. Entonces, hoy en día no es que vayan a recibir dineros por el hecho de ser presos políticos, sino que es por un tema de asistencia social. Pero mucha gente dice que eso elimina actualmente todo digamos, ellos no son gente que recibe dinero por ser pobres, digamos, es gente que ha luchado por la patria. E insisto, esto es algo bien interesante y complejo de entender, porque estos pagos se dan desde 1965. Israel nunca puso esto como un problema, ni en los acuerdos de Oslo del año 93, ni en White River, ni en Taba, ni en Sharm el Sheikh, ni en Camp David. Ningún caso. Este es un tema que Israel ha sacado a colación solamente de forma más reciente, sobre todo durante la administración del presidente Barack Obama, ya en las conversaciones que tuvieron que ver el año 2014, y era una forma que tenía Israel simplemente de poder poner algo de culpa sobre los palestinos. Es decir, cuando se establecía de que Israel construía colonias, es decir, que son crímenes de guerra, cuando se establecía que Israel continuaba violando los acuerdos firmados, Benjamín Netanyahu decía: pero miren, esta gente está incitando odio, esta gente está incentivando el terrorismo. Independiente de que la autoridad palestina, hay que decirlo, sus fuerzas de seguridad coordinan en materia de seguridad con Israel. Y esas son unas cosas que las fuerzas de seguridad israelíes reconocen. Pero acá estamos hablando del discurso de un dirigente populista, como el caso de Benjamín Netanyahu,
que ha llevado a una situación como esta. Hoy en día hay una crisis muy grande aquí en Cisjordania, y esta clase de elementos también debilitan aún más a la autoridad palestina. Estamos dialogando con el politólogo Javier Aboide, nuestro corresponsal, el corresponsal de Palestina por siempre, en Palestina Ocupada. Esta entrevista ustedes la pueden ver en nuestro canal de Spotify y en el canal de YouTube Palestina por siempre. Hay un tema que ya que nos metimos en esto de los presos palestinos y palestinas, que a mí siempre me ha llamado la atención, sería bueno que tú lo aclararas. Muchas veces uno ha escuchado aquí en Chile, fue detenida tal persona en Palestina y las fuerzas de ocupación israelíes fueron a demoler su casa, fueron a demoler. ¿Qué tiene que ver la familia del supuesto preso o presa palestina que vayan a demoler su casa? ¿Qué tipo de justicia es esa? Si tú nos puedes explicar, Javier. No, no tiene nada de justicia, es un castigo colectivo, que es un crimen de guerra bajo el derecho internacional, y viene del tiempo de los británicos en Palestina. Que recordemos que los israelíes ocupan ciertas leyes dejadas por los británicos para poder continuar oprimiendo al pueblo palestino, y entre eso está la demolición de hogares de familiares, de gente acusada de resistir a la ocupación israelí. Qué fuerte suena. Palestina por siempre. ¿Cómo Ujú. está el tema de los cautivos, Javier? Sabemos que en los últimos días se ha llevado a cabo el intercambio de cautivos. Que en ese término, ¿te acuerdas que la semana pasada que nos pareció el más lógico, tú dijiste? Bueno, ¿qué pasa con los cautivos israelíes y con los cautivos palestinos? ¿Qué ha habido respecto a esas negociaciones? Nosotros estamos grabando día viernes, el día sábado mañana, es decir, un día antes de que esto salga el programa en la radio. Se va a hacer, se tendría que estar haciendo la liberación más grande hasta el momento de presos palestinos de las cárceles israelíes a cambio de todos los prisioneros o los cautivos israelíes vivos que tienen que salir en esta fase, la fase número uno. Es decir, saldrían 6 cautivos israelíes el día sábado y a cambio saldrían un número cercano o superior a los 600 presos palestinos. Esos presos incluyen más de una categoría, es decir, incluye gente que ha estado ahí por cuanto ha estado con penas de cárcel a nivel de por vida, pero también muchos que están ahí sin ser acusados de nada. Estamos hablando, por ejemplo, de niños y mujeres que fueron detenidos en Gaza sin ningún cargo en su contra, y que se encuentran hasta aún en las cárceles israelíes. Hay que desglosar bien cuál es ese número, pero estamos hablando del número más importante de gente, que es muy importante por lo demás, porque quedan solamente 2 liberaciones, digamos, contando la de mañana sábado, es decir, o ayer sábado, si están escuchando la radio, y el próximo sábado, y con eso se acaba la fase número uno. El gobierno israelí estaría enviando, ya habría enviado a una delegación a Estados Unidos para comenzar la negociación con Estados Unidos, que al parecer ya ha dicho públicamente el enviado del presidente Donald Trump, que a ellos les interesa bastante poder ingresar en la fase número 2. Recordemos que la fase 2 establece de que Israel se retira completamente de Gaza, y que se siguen liberando, haciendo intercambios. En este caso ya sería otra categoría de cautivos israelíes, estaríamos hablando de soldados israelíes que fueron capturados. Perfecto. El mundo árabe. ¿Qué ha pasado con el mundo árabe respecto a su posición, ya que nombraste al presidente estadounidense Donald Trump, que parece que ve como una posibilidad inmobiliaria la franja de Gaza? ¿Se ha mantenido firme en su posición de decirle a Donald Trump no el mundo árabe? Hoy día hay mayor relativismo, podríamos decirlo así, Javier. No, yo la verdad no entiendo la falta de confianza a esta altura en el mundo árabe, entendiendo que ellos han tenido una posición bastante fuerte desde el comienzo. Acá no han habido dos posiciones. Hay una reunión que se está llevando a cabo en Arabia Saudita, de coordinación de los países árabes que están más involucrados en esto, incluyendo Arabia Saudita, Qatar, Jordania, Egipto y Emiratos Árabes Unidos. Después está la reunión de emergencia de la Liga Árabe que se está realizando, que se realizará en Egipto, donde se debería ya empezar a plantear una posición, pero acá una posición concreta, pero la posición, digamos, en términos generales ha sido muy clara. El mundo árabe se opone a la anexión. Acá han habido ya algunas notas perdón, a la limpieza étnica. Y también, obviamente, a la anexión. Acá ya han habido algunas notas de prensa, las cuales se ha filtrado de que algunos diplomáticos árabes, particularmente en Egipto, creen que el rey de Jordania, el rey Abdullah, habría sido bastante exitoso en haber convencido al presidente Donald Trump de que no se lleve a cabo este proyecto. El presidente Donald Trump y su administración parecen no darse por entendidos hasta el momento, pero sí han bajado un poco ¿El la tono? narrativa.
claro, han bajado bastante en ese sentido. Y por otro lado, se entiende de que Benjamin Netanyahu hoy en día va a tener que tomar decisiones. Es bastante complejo porque había un artículo esta semana en el Guardian escrito por Yair Wallace, que es el encargado del Centro de Estudios Judíos en SOAS, que es una de las principales universidades que hay en Londres. Se estableció un paralelo bastante interesante. Decía que el movimiento sionista hasta 1937 no había adoptado tanto la narrativa de la limpieza étnica de población palestina y que solamente lo hizo cuando la Comisión Peel, la Real Comisión Peel, que fue una de las comisiones enviadas por Gran Bretaña, el año 1937 estableció la posibilidad de que 200.000 palestinos sean expulsados, limpiados étnicamente, independiente de que Gran Bretaña lo haga o no lo haga, pero eso impulsó desde ese año, 1937, el movimiento sionista estableció todas estas ideas más importantes y de consenso de la expulsión masiva de palestinos. Y él lo que decía es que las declaraciones del presidente Donald Trump en cuanto a la limpieza étnica de Gaza, independiente de que se lleven a cabo o no por parte de los Estados Unidos, ha hecho toda una revolución dentro de la política israelí, donde se dice, bueno, ahora es posible llevar a cabo esto y por ende ya hay varios que lo ven esto como un tema de consenso, recordando lo que comentábamos la semana pasada o hace un par de semanas, de que más de o alrededor de un 80% de la población en Israel apoya este plan, entendiendo que el gobierno israelí es un gobierno que no tiene un plan de paz, que no cree en la solución de dos estados, que no cree en una solución de un estado democrático para todos, lo que busca y que entiende que la comunidad internacional le va a seguir garantizando impunidad, lo que busca es buscar un consenso, primero con los Estados Unidos y después con su población. O a lo mejor al revés, primero con su población y después con los Estados Unidos. Si su población y los Estados Unidos ambos están diciendo que apoyan la limpieza étnica, la situación no se ve muy simple para Palestina. Hay una narrativa y lo hemos conversado varias veces aquí en Palestina por Siempre, programa, reitero, que ustedes pueden ver esta conversación con nuestro corresponsal en Palestina, Javier Aboide, en nuestro canal de Spotify o también en nuestro canal de YouTube, Palestina por Siempre. Hay una narrativa que siempre tiende a fijar en los últimos meses a Benjamín Netanyahu como el gran problema. Yo te pregunto, ¿ha habido algún gobierno israelí que no sea el de Benjamín Netanyahu en estos 76 años, ¿no es cierto?, que haya realmente estado por una posición de paz con Palestina? Yo creo a ver, yo cambiaría un poco la pregunta, porque sí han habido gobiernos que han apostado por el proceso de paz. Eso es una realidad. Primero, Yitzhak Rabin, en 1993, y después se puede hablar de Ehud Olmert, el año 2008, con el proceso de paz de Anápolis. Entonces, son gobiernos que, sobre todo Ehud Olmert, incluso más que Yitzhak Rabin, que estuvieron dispuestos a hablar de dos estados, de una retirada sustantiva de Cisjordania, de Jerusalén Oriental siendo la capital de Palestina, incluso hablar del tema de los refugiados palestinos. Pero yo creo que la pregunta va más allá. Yo creo que la pregunta es, ¿ha habido algún gobierno que haya paralizado la colonización del territorio ocupado, que haya dejado de expulsar a palestinos, que haya dejado de dividir familias? No, ninguno. Entonces, digamos, estamos hablando acá de políticas de Estado. En Israel, la colonización, que es un crimen de guerra bajo el derecho internacional humanitario, particularmente el Estatuto de Roma, incluso la Cuarta Convención de Ginebra, para los que les gusta más hablar del derecho internacional, es una política de Estado. El proceso de paz no lo es. La solución de dos estados no es una política que ningún estado, que ningún gobierno israelí ha adoptado oficialmente. Y esa es una realidad que es importante recordar. La situación de Palestina pasa netamente por lo que haga Estados Unidos, te lo pregunto, o qué rol juega Europa. Y voy a Europa por lo siguiente. Ayer escuchaba al analista internacional, al español Fernando Moragón, que decía, los líderes europeos son cobardes. Tal cual. Esto tiene que ver en Europa, ¿en qué medida pasa esto? ¿O solamente esto lo va a decidir la potencia ocupante Israel con su aliado incondicional Estados Unidos? En la conclusión de la conferencia de seguridad de Múnich, cuando se me olvidó su nombre, pero este embajador alemán que estaba organizando la conferencia, se puso a llorar en las conclusiones por lo que estaba pasando con los Estados Unidos. Sí, yo también creo que fue cobardía, no porque la gente que llore sean cobardes, pero en su caso yo creo particular sí es mucha cobardía, por cuanto Alemania en particular ha permitido que el derecho internacional se convierta en algo optativo. Uno puede optar o no en implementar el derecho internacional de Israel, y es algo que nosotros hemos comentado bastante. Es decir, digamos, la comunidad internacional ha llegado a un punto en el cual o permite que Israel continúe haciendo lo que está haciendo, negando la posibilidad de
digamos, la implementación de sus principios o destruye el principio del derecho internacional en función de la impunidad que se le quiere garantizar a Israel. Y yo creo que Europa ha estado en el segundo puesto. El problema para ellos es que ahora ha llegado Donald Trump, que al parecer tiene otros planes para otros lugares que son importantes para ellos, particularmente Ucrania. Entonces, claro, lo que yo personalmente, incluso en los tiempos que fui oficial, digamos, en el gobierno palestino y hablábamos con diplomáticos europeos y les decíamos, miren, ustedes no pueden estar atacando una anexión colonial en Ucrania y tolerándola en Palestina. Algún día esto Se les va a les va a caer devolver. mal. Claro, y se les devolvió. Ahora todos los análisis señalan de que el plan de paz del presidente Trump para Ucrania es básicamente que todo lo que Rusia tomó se quede con Rusia y que se firme un acuerdo, digamos, basado no sé qué, en qué términos. Es decir, en Gaza están legitimando la limpieza étnica y en Ucrania están legitimando la anexión de territorio, que estamos hablando de dos crímenes contra la humanidad según los principios básicos del derecho internacional. Y yo la verdad, si quiero ser bastante elocuente en esto, puedo decir, yo creo que esto es culpa de Europa. Porque en definitiva, Europa no solamente aprendimos el derecho internacional de Europa, después de los genocidios y holocaustos cometidos por europeos, sino que también porque Europa es parte de nuestro vecindario, no Estados Unidos. Europa debería trabajar con bastante más responsabilidad. Han habido pocos líderes europeos. Yo podría destacar a lo mejor España en particular, que han sacado la voz de forma importante con el presidente, perdón, se me vuela el paraguas, con el presidente Pedro Sánchez, que ha sido bastante claro. Dicho, no vamos a permitir que se haga la limpieza étnica en Gaza. Algo similar al caso de Irlanda, pero son casos muy puntuales. Porque cuando el presidente de Francia, Macron, en una negociación con Netanyahu, sacan un comunicado diciendo, miren, si es que Netanyahu, un criminal de guerra buscado por la Corte Penal Internacional, llega a Francia, nosotros le vamos a respetar la inmunidad diplomática. Algo que nosotros pensábamos que a lo mejor desde el tiempo de la detención de Augusto Pinochet en Londres ya se había zanjado, de que gente acusada por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad no tenían inmunidad. Bueno, Francia se la está regalando. Bueno, ¿qué va a hacer Francia ahora si es que el presidente Vladimir Putin quiere visitar París? ¿Lo va a detener por la orden de arresto que tiene la Corte Penal Internacional o no? Entonces, dentro de esa perspectiva, se entiende bastante que lo que está haciendo en este momento Europa le ha pavimentado el camino a Israel para que salga de forma triunfante y el presidente Donald Trump para decir, bueno, ustedes que han sido tan inútiles, porque esos son los términos que el presidente Donald Trump utiliza, ustedes que han sido tan inútiles en todo este periodo, bueno, yo ahora me voy a hacer cargo de la situación y todos sus principios de derecho internacional, todo eso me lo dejan a un lado. Dialogamos con otro corresponsal en Palestina ocupada, Javier Apoel, y en la interna política de las distintas tendencias palestinas, ¿en qué está eso? Yo creo que hoy en día existen muchos cuestionamientos a nivel político a la situación interna. Eh, Existe mucha oposición hoy en día, muchas, bueno, hablábamos en un principio del tema del cambio en la dinámica de los pagos a los presos políticos palestinos, con toda la oposición que eso ha traído. Eso demuestra de que acá claramente no hay un consenso político en muchos elementos, pero yo creo que el centro de la situación, más que la discusión política, está en la situación sobre el terreno. Porque acá de verdad estamos en Cisjordania, por lo menos, donde se creía que, algunos creían que no iba a pasar nada, no, está pasando mucho. Y la posibilidad de que lo que sucedió en Gaza pase en Cisjordania, yo creo que es real. A lo mejor no con los mismos niveles, pero sí con las mismas ideas. De dibujar nuevamente el mapa en Cisjordania, de hacer zonas bastante más vastas que estén estériles, porque esos son los términos que utilizan, estériles de palestinos. O sea, cuando uno dice el término estéril, estéril es como un virus. Así yo creo que estéril de una enfermedad, no sé, pero el Mm. término de estéril que se ocupa en las carreteras, que se ocupa acá, lugares que estén estériles de palestinos, digamos, nosotros que somos el virus. Y desde esa perspectiva yo creo que la situación va a tender a complicarse bastante más. Hoy en día había filtraciones en la prensa israelí que decían que estamos a puertas de la operación militar en Cisjordania más grande de la historia. Habrá que ver si es que eso es verdad o no, pero lo cierto es que a Israel no le falta apetito para abrir un nuevo frente aquí, sobre todo si es que el frente en Gaza se está acabando y el frente en el Líbano eventualmente también lo ha sido con la última pseudo retirada.
desde el Líbano, porque recordemos que Israel no está respetando el acuerdo de cese al fuego, se ha mantenido en 5 posiciones en el sur del Líbano, pero evidentemente que la situación de combate ya no existe, y por ende el hecho de que aparece hoy en día que están moviendo 3 divisiones completas del ejército israelí dentro de Cisjordania puede ser una indicación de lo que va a pasar y lo que está pasando en estos momentos donde nos encontramos. En Gaza, quiero volver al tema de Gaza, Javier Aboid, desde Palestina Ocupada. Dentro de lo que tú manejas, ¿está entrando alimento a qué nivel? La gente, en qué condiciones están, en qué tipo de carpa, qué pasa con la energía, agua potable, electricidad, etcétera. Están entrando alimentos, pero menos que lo necesario y menos que lo acordado en el acuerdo de cese al fuego, pero están entrando. El problema es que se insiste en el hecho de que hoy en día las redes de distribución no son las mejores, y la situación, insisto, la situación humanitaria es dramática. O sea, porque, digamos, cuando se habla de un cese al fuego, la gente cree, bueno, cada uno se va a su casa, allá no hay casas, o sea, o hay pocas casas que van quedando. Entonces, estamos con este frente de lluvia aquí, y bueno, y la gente dónde se cubre. Yo me acuerdo de la primera lluvia que hubo después del el comienzo del genocidio en Gaza, que la gente estaba feliz. ¿Por qué? Porque por fin tenía agua. Entonces se veía a los niños jugando y recolectando agua de la lluvia para poder tomar. Pero hoy en día ya el tema no es si tomar agua o no. El tema es básicamente si poder sobrevivir un nuevo invierno. Esto a mí me recuerda mucho, bueno, no es que haya estado vivo en ese tiempo, pero las historias se cuentan, del primer invierno que hubo después de la Nakba en 1948. El nivel de mortalidad infantil que hubo fue tremendo, y fue debido a las condiciones en las cuales los refugiados palestinos se encontraban. Yo tengo temor de que algo así suceda. Yo no soy un experto en salud, pero las condiciones que siguen llegando, sobre todo si es que Israel continúa negando cosas que son básicas. Es decir, se tendrían que haber ingresado 60.000 casas prefabricadas, que es un número ínfimo comparado con la cantidad de propiedades que se han destruido, y esas casas aún no han ingresado. Se tendrían que haber ingresado 200.000 carpas. Israel hasta la semana pasada había ingresado solamente un 10% de ellas. Espero que esta semana, no tengo la actualización, pero espero que esta semana a lo mejor hayan ingresado otras, pero estoy seguro que muy por debajo de lo que debería estar. Y esos son derechos que tiene la gente y son obligaciones de Israel en cuanto al acuerdo de cese al fuego firmado. Por último, Javier Aboid, durante estos últimos, más de año y medio de esta situación tan dramática para Palestina ocupada y particularmente para la Franja de Gaza, se ha hablado mucho respecto al rol que podrían haber cumplido algunas potencias a nivel mundial, entiéndase China, entiéndase Rusia, entiéndase Irán. ¿Qué pasa? Pregunto yo. Israel tiene una potencia que es incondicional, que es Estados Unidos. ¿Quién está a ese nivel con Palestina o algo parecido? ¿Y por dónde ves tú? Tú eres un analista internacional. ¿Por dónde crees tú que pasa el que Palestina pueda sentarse a una mesa con más peso, digámoslo así? Esa es una pregunta que a lo mejor requiere un programa completo. La respuesta corta es que Palestina no tiene a nadie en el nivel que Israel tiene a Estados Unidos. Pero si uno entra a analizar un poco más, yo creo que existe bastante, sobre todo ahora, digamos, muchos con el presidente Donald Trump están viendo los problemas que es garantizar la impunidad a Israel, de la forma que se ha garantizado. Eh, y yo la verdad me gustaría que haya una administración palestina que pueda capitalizar en eso. Hasta el momento no ha sucedido. Nosotros el día lunes, la Unión Europea, que tanto se queja porque Estados Unidos estaría implementando un mundo sin reglas, va a recibir aquí de Saar, al ministro de Exteriores israelí, en una reunión gigante que se llama Acuerdo de Asociación. Israel tiene un acuerdo de asociación con la Unión Europea que involucra un consejo que debería hacer constantemente. Israel viola constantemente el artículo 2, que establece que ese acuerdo, que hace Israel prácticamente un miembro de la Unión Europea, más y menos, pero comercialmente prácticamente lo es. eh, Israel viola ese artículo que señala de que el acuerdo se está condicionado el respeto a la democracia y los derechos humanos. Yo no sé si es que, digamos, en Bruselas verán lo que está pasando acá, pero claramente que no es nuevo que Israel viola constantemente tanto la democracia como los derechos humanos. Que la Corte Internacional de Justicia diga abiertamente que aquí hay un régimen de apartheid. O sea, ¿qué democracia puede ser democracia y apartheid al mismo tiempo? Solamente una etnocracia.
Y aún así le están regalando esto. Uno conversa con diplomáticos europeos y uno le dicen, no, pero van a escuchar de nosotros de forma muy firme cuál es nuestra posición en favor de los dos estados, en contra de la ocupación. Y tú no necesitas hacer ese acuerdo, esa reunión protocolar en Bruselas para decir eso. Uno tiene necesidad de ver acciones. Las acciones no se van a llevar a cabo ahí. Y es un gran ejemplo de por qué hemos fallado en terminar con la ocupación y también es un ejemplo de por qué el presidente Donald Trump hoy en día tiene el camino libre para poder hacer y deshacer con el derecho internacional como quiera. ¿Y dónde se van a llevar a cabo las acciones para ti? ¿Dónde tendrían que llevarse a cabo? Hay muchos elementos que se pueden llevar a cabo. Mire, yo a lo mejor podemos terminar con una anécdota. Yo me acuerdo cuando comenzó la invasión Rusia a Ucrania, eh, hubo un diplomático de un país europeo, vamos a emitir el país, que se reunió conmigo eh, para ver cuáles eran las posibilidades de que Palestina condenase abiertamente a Rusia, algo por el estilo. Entonces yo dentro de la conversación le dije, pero yo creo que podríamos hacer algo. Entonces me dice, ¿qué? Dice, mira, ¿qué te parece si tú me entregas la lista de todas las sanciones que ustedes han impuesto sobre Rusia después de un día de invasión? Y yo puedo elegir una de todas esas sanciones que ustedes han impuesto para imponerle a Israel después de más de 50 años de ocupación. Y yo creo que eso puede ayudar bastante. Entonces me quedo mirando y me dijo, bueno, tú sabes que eso no va a suceder. Le dije, bueno, entonces, ¿por qué vienen a conversar conmigo? Entonces, digamos, la práctica internacional existe. La práctica internacional existe y tal. Se pueden hacer sanciones económicas. O sea, ¿quién puede hoy en día justificar comercializar armas con un Estado acusado de genocidio? En la Corte Internacional de Justicia, no estamos hablando de una corte local. ¿Quién puede justificar hoy en día el comercio con ese Estado? Yo acá ni siquiera estoy hablando, voy a ser muy firme en esto, ni siquiera estoy hablando de los productos de las colonias, el comercio con ese Estado. ¿Quién puede justificar el comercio con bancos que financian las colonias que tenemos acá en territorio ocupado? Y está todo muy probado, y cuál es cada banco. ¿Quién puede justificar una universidad que mantenga tratados con universidades que están involucradas acá en la ocupación y que han tolerado a sus profesores y estudiantes que han atacado abiertamente a los estudiantes de la minoría palestina dentro de Israel y que continúan apoyando un genocidio, hablando abiertamente de un genocidio? Y las respuestas que se dicen es: no podemos cortar las relaciones con universidades porque ahí es donde está la intelectualidad. ¿Qué intelectualidad? ¿Dónde están? Entonces, no, en cada lugar se puede hacer algo. El problema es que la cobardía traspasa lo que es meramente los gobiernos en la comunidad internacional. Lo último, desde Palestina, ¿cómo han visto la actitud de Chile? Porque muchos dicen que Chile debiese romper definitivamente relaciones con Israel, que el presidente ha sido bastante enfático, el presidente Gabriel Boric, pero falta tomar una determinación que diga ya, basta de esto, porque se sigue comerciando con Israel. Te lo pregunto desde Palestina, por eso. A ver, Chile no tiene que romper relaciones con Israel para dejar de comercializar, punto uno. Y la decisión de romper relaciones o no con Israel es una decisión soberana de Chile. Lo que sí, Chile ha tenido una posición bastante firme a nivel internacional. Chile, a pesar de las mentiras impulsadas por ciertos lobistas en Chile, no ha invertido dinero en su posición a nivel internacional. Digamos, no ha perdido Chile dinero en ingresar en ser parte de los casos en la Corte Internacional de Justicia por genocidio y por la ilegalidad de la ocupación israelí. Chile ha tomado una posición de bastante vanguardia en ese sentido, se ha puesto en un lugar bastante serio. Las críticas que el presidente Gabriel Boric ha dado al presidente Donald Trump, tanto en el tema de Gaza, la limpieza étnica, como la posición del presidente Donald Trump en Ucrania, demuestran de que Chile ha tenido una posición no solo de principio, sino que bastante constante. Eh, pero no es suficiente, creo yo, en la situación como se encuentra. Hay países de la región que han tomado posiciones bastante más concretas, en el caso, por ejemplo, de Colombia, entre otros. Pero hasta el momento, digamos, la posición de Chile ha sido una de las posiciones más avanzadas a nivel internacional, y hay que considerar también en el caso de Chile cuáles son las alianzas que tiene a nivel internacional, pero por lo menos el hecho de que la presidencia de Chile no esté callada frente a los planes del presidente Donald Trump, creo que habla bastante de la valentía que hasta el momento ha tenido la diplomacia chilena frente al tema.
Javier, un tremendo abrazo. Gracias por la claridad de tus conceptos. Javier Apoín es nuestro corresponsal, el politólogo en Palestina Ocupada. Ustedes pueden ver esta entrevista en nuestro canal de Spotify o también en nuestro canal de YouTube, Palestina por Siempre. Un gran abrazo para ti, por intermedio tuyo, siempre lo decimos, nuestro cariño, nuestro respeto al pueblo palestino. Muchas gracias, que esté muy bien.